Bien, hoy continuamos con nuestro tutorial de cómo crear una página web para una empresa. El día de hoy nos toca crear la última página, que es la página de contacto. Así que vamos a empezar de una vez con lo que es el proceso de la creación de la página de contacto. Así que comenzamos. Vamos, como siempre, primero vamos a agregar lo que es la plantilla del header. Vamos a mi página. Y por aquí busco lo que es el header que creamos en el segundo video de este tutorial. Aquí lo tenemos. También voy a quitar, aunque ustedes no lo noten, pero ahí hay un título. Vamos a quitarlo. Vamos a esconderlo aquí. Y vamos a darle a publicar. Y ya con eso eliminamos esa parte del título. Y ahora vamos a irnos a lo que es Happy. Y vamos a buscar lo que sería un giro para agregar la parte de un mensaje de entrada. Voy a utilizar este de una vez. Vamos a esperar a que lo cargue. Muy bien. Aquí voy a colocar el logotipo de la empresa. Ustedes pueden, si así lo deciden, colocar su logo en estilo. Voy a ancho. Y lo voy a colocar de ese tamaño. Estos botones los voy a quitar porque simplemente es un mensaje lo que voy a colocar aquí. Vamos a quitarlo por aquí. Aquí voy a colocar un mensaje. Muy bien, selecciono el área y lo coloco por aquí. Lo voy a poner un poco más pequeño en lo que es tipografía, tamaño. Vamos a dejarlo ahí. Y también vamos a cambiar la imagen. Vuelvo otra vez. Me voy aquí a lo que es estructura. Y en columna. Vamos a cambiar esta imagen. Voy a colocar esto. Muy bien. Aquí vamos a modificar la posición que sea centro-centro. Ajuste fijo. No repetir y que cubra. Vamos a ver cómo se ve. Muy bien, vamos a darle a guardar. Y vamos a seguir. Muy bien, otra cosa que voy a agregar es como un llamado a la acción, pero no es tanto un llamado a la acción. Simplemente voy a utilizar la estructura que se utiliza para el llamado a la acción. Voy a utilizar este mismo para que no se haga tan largo. Esto lo voy a quitar, como les dije, simplemente voy a utilizar la estructura. Esto por igual lo voy a quitar. Y aquí voy a colocar el texto que voy a utilizar. Vámonos a apariencia, tipografía. Vamos a cambiar un poco el tamaño. Vamos a quitar esto para que sea tamaño completo. Vemos, lo seleccionamos. Voy a centralizarlo. El peso, vamos a trabajar con 400. Vamos a ampliar un poco. Lo voy a dejar ahí. ¿Qué más podemos cambiar aquí? Vamos a ver cómo se ve en mayúscula todo. No. Vamos a dejarlo como viene predeterminado. ¿Qué más podemos realizar aquí? Vamos a ver cómo se ve con la tipografía Ubuntu. Vamos a ver ahí. No. Vamos a buscar Ubuntu, pero vamos a dejarlo ahí con esto. Vamos a ponerle una imagen de fondo también. Vamos a ver cuál voy a colocar de toda esta. Vamos a probar con esta, a ver cómo se ve. Y vamos a seguir probando. Si no, la dejamos con el color de fondo. Vamos a hacer algunas cositas. Vamos a centralizar. Todo así. Ok. Y voy a agregarle una capa de fondo. Vamos aquí. Color. Vamos a ponerla aquí para que se distinga un poco más. Vamos a publicar y voy a previsualizar.
Ahora a ver cómo se está viendo. Ok. El logo déjame ponerlo un poquito más grande. Vamos a agrandar un poco más el logo. Ok, ahí estaría bien. Esto vamos a ponerlo un poco más oscuro. Vamos a ponerlo ahí. Y en opacidad vamos a dejarlo en 0.8. Vamos a ponerlo manualmente. 0.8. Ok. Y ya por último, o no por último, sino que ya lo que faltaría sería la opción de el formulario. Vamos aquí. Vamos a ver. O déjenme buscar el que está aquí en Envato. Vamos a contacto. Vamos aquí. Y voy a utilizar este. Vamos a esperar a que cargue. Y ya aquí tenemos nuestro formulario. Vamos a cambiar la imagen de fondo. Voy a colocar esta. Vamos a ver. Ok. Vamos a dejar que cargue. Y opacidad con los campos. Vamos a ponerla en 0.37. Del formulario voy a quitar el campo número 3, que es para agregar tu cuenta de redes sociales, porque no es lo que me interesa. De aquí voy a cambiar lo que es el color del botón. Vamos a buscarlo. Botón. Muy bien. Color de fondo. Vamos a ponerle el anaranjado que estamos utilizando desde el principio. ¿Qué más tenemos aquí? Vamos a ponerle transparente aquí, que solamente se vea lo que sería el título. Para ello vámonos aquí. Y en este vamos a ponerlo así, transparente. Y el color, vamos a utilizar el mismo anaranjado que estamos utilizando. Y quedaría de esta forma. Vuelvo de nuevo aquí porque veo como que queda muy claro. Vamos a verlo. Ahí estaría bien. Ya esta parte estaría lista. Vamos a cambiarle los títulos de cada una de estas partes. Aquí iría lo que es las redes sociales de cada uno. Ustedes la colocarían ahí. Déjenme quitar esta. Voy a dejar en 3. Vamos a subir así. Colocamos así. Y aquí usted colocaría sus redes sociales. En la parte relacionado a lo que es dirección, correo electrónico, ya eso es simplemente modificarlo y colocar la dirección si es una empresa física, y si es solamente virtual, que usted la tiene en su casa o en una oficina adicional, debe de colocarla aquí, al igual que el número de teléfono y su correo electrónico de la empresa, el correo electrónico de la empresa. Vamos a hacer algunos ajustes aquí, cambiando título y eso. Así que vamos a empezar. Colocamos el primero. Vamos a ponerlo un poco más pequeño. Ahí está bien. Este de arriba lo voy a quitar. Lo dejaré así y aquí vamos a poner un pequeño texto. Vamos aquí. Vamos a cambiarlo. Ok. El de la ubicación vamos a cambiarlo también. Vamos a colocarlo aquí.
Ok, el de las redes sociales, vamos a cambiarlo. Vamos a pegarlo. Ahí está perfecto. Y por último nos quedaría este. Bien, pegamos aquí y ya lo tenemos listo. Ok, déjenme agregarle la cintica que le agregamos siempre aquí. Vamos a colocarle un color de fondo. Y aquí dentro vamos a colocarle un espaciador. Que este espaciador va a tener unos 34. Vamos a probar con 34 a ver cómo se ve. Ok. Ahí yo lo veo. Vamos a ponerlo un poco más fino. Vamos a ponerlo en 30. Y ahí estaría bien. Ya por último, si queremos podemos cambiarle los colores a los iconos. Vámonos aquí. Icono. Y aquí podemos cambiar el color. Vamos a dejar ahí. Esto por igual. Icono. Y ahí lo tenemos. Para que vaya para que combine con lo que es el color del logo y de lo que de la demás plantilla. Así que muchachos, esta fue la forma más fácil y sencilla de usted crear lo que es la página de contacto. Aquí tiene lo necesario para que las personas se comuniquen con ustedes a través del formulario. También tenemos lo que es el correo electrónico y el número de teléfono, si así usted decide colocarlo. Así que ya este sería el último video de este tutorial. Como pudieron ver desde el principio hasta el día de hoy, le mostré la forma más fácil y sencilla con la cual usted puede crear lo que sería una página web para su empresa. Empezando desde la página de inicio, creamos la página de quiénes somos, también la de servicio la creamos y por último creamos la página de contacto. Así que ya repasando todo, si nos vamos a nivel de inversión para crear esta página para su negocio, simplemente la inversión que se hizo fue de unos $35.88, que fue la compra del hosting y el dominio por un año. Y en el caso de los plugins que utilizamos, vámonos aquí. El único plugin que, déjenme darle a guardar para que no se me dañe esto. El único plugin que se utilizó de pago fue Elementor, porque los demás plugins que utilizamos fueron plugins en su versión gratuita. En el caso de Elementor, que se utilizó simplemente para crear, estoy hablando de Elementor Pro, simplemente para crear lo que fue el menú. Usted, si no quiere comprar Elementor, puede utilizar Pro Elementor, que le va a habilitar el widget de la creación de el menú, o también puede utilizar este plugin que se lo voy a mostrar ahora, que es Element Header Footer Builder, que también le va a permitir tanto hacer el header como el footer completamente gratuita. Así que muchachos, cualquier pregunta que tenga de todo el contenido que hemos visto en el transcurso de este tutorial, me lo dejan saber en la caja de comentarios. Pero donde más le puedo ayudar es si usted está dentro del grupo de Telegram, porque ahí usted me puede hacer cualquier pregunta relacionado a todo el contenido que viene en este video y los videos que publicamos en el canal, y es mucho más fácil, más rápido para mí contestarle, porque siempre estoy dentro de ese grupo de Telegram, que es para esta comunidad. Es completamente gratis. En la descripción coloqué un video donde le explicamos el paso a paso a seguir para que puedan participar de ese grupo. Así que nada, agradecerle de antemano a todas aquellas personas que están viendo este tutorial. Espero que les sirva de ayuda y que
con lo que les he mostrado, ustedes puedan crear por su propia cuenta su primera página web para su negocio. Así que muchachos, me despido de todos ustedes y nos veremos ya en los próximos videos que estaré publicando dentro del canal.